estamos, amigos? Estamos en un programa muy especial, con un tema muy especial. Agradezco antes que nada a Vero García, que nos acompaña como siempre como conductora, y sin duda a Juan Vera, un coaching político que es una cruzada personal, un personaje muy conocido en el mundo de los coaches, pero muy poco conocido en el mundo de la política en México, por lo menos, y de esto queremos hablarte. Juan, te agradecemos mucho que estés con nosotros. A vosotros por la invitación, porque como tú has dicho, si estoy en una cruzada, cualquier oportunidad de mostrarlo es excelente, ¿no? Así es que gracias. O sea, ¿cómo llegas a esta cruzada? ¿Cómo llegas tú al coaching político? Mira, en primer lugar, como ciudadano que en su momento y en mi país de origen, en España, pues vivió la política, primero bajo la dictadura y después tratando de colaborar en la transición, ¿no? La transición democrática, donde milité y tuve actividades políticas. Y ahí, por lo tanto, me conecto con lo político, no con el coaching, que fue algo posterior. Pero en mi formación como coach, hace ya 22 años, pues fue bastante transformadora, como muchos de los que escucharán este programa saben. Y terminó conmigo en Chile. Y en Chile mi primera actividad tuvo que ver con aprovechar mi conocimiento del mundo de la gestión para trabajar en la modernización del Estado de Chile. Y ahí apareció también la posibilidad del coaching, con un ministro y un subsecretario que parece que no se llevaban demasiado bien y que requerían de alguna intermediación para su buena coordinación de acciones, ¿no? Y de sopetón caí en ese rol y encontré que era otra vez, como dice Steve Jobs, ese momento en que los puntos se vuelven a unir y que la política que había estado presente en mi vida ciudadana también aparecía como una oportunidad en mi vida profesional. Eso fue. Oye, dime una cosa. Yo tuve la oportunidad de estudiar contigo. La verdad que soy de los privilegiados que tomó contigo este coaching político. Y que una de las grandes preguntas que yo he escuchado dentro del mundo de los coaches es: ¿la política solo está en las instancias gubernamentales? No, es más, incluso me gustaría decirlo así como más alto, no. La política cada vez está más distribuida. Si algo caracteriza al mundo actual es que el poder ha empezado a fragmentarse. Cada vez hay que hablar más de los micropoderes que hacen precisamente que los políticos se encuentren hoy un tanto amenazados, porque se hace política desde instancias muy distintas. Yo creo que hubo un momento en que la política se hacía desde un programa, pero si os dais cuenta, hoy muchas veces se hace desde las encuestas. Y eso es el más claro reflejo, hablando en sencillo, de que hay que estar mirando a la ciudadanía, que es en este momento inspiradora de la política. De hecho, yo cuando me planteo, por tanto, la definición del coaching político, pues diría algo distinto a lo que dije cuando tú fuiste efectivamente alumno de aquel programa en México. Y diría que es el acompañamiento a quienes tienen responsabilidad y poder en el espacio de lo público. Para lograr un desempeño superior. Y fijaros que ya ahí introduzco el concepto del espacio de lo público, y ese espacio está lleno de muchos actores que tienen que hacerse cargo de realizar una tarea que se hace desde las organizaciones del tercer sector, desde las empresas, desde los ciudadanos. En fin, hablamos de un coaching más extenso que hacérselo a un mero político. Te voy a hacer una pregunta un poco desde el punto de vista de los curiosos y el público en general. Chile es un medio para que la gente crezca, mejore, sirva mejor, se conozca. Es una forma, digamos, de que él crezca como persona quien toma el coaching. Y aquí la pregunta: coaching político dirigidos a los que hacen política, desde el punto de vista del público en general, y hablo sobre todo el de México, no sé en otros países. ¿Es una esperanza el coaching político? ¿Perdón? ¿Es una esperanza el coaching político?
que se le quite lo corrupto, lo inepto, lo mentiroso, de las que tenemos muy pocas ejemplares aquí, muchísimos tenemos que la gente en general no conoce coaching político, pero ¿será coaching político un medio para que sean mejores políticos? Bueno, si conseguimos que tengan un desempeño superior, es una esperanza. O sea, yo creo que es una esperanza el coaching político porque, a pesar de lo degradada que está, cuando cualquiera de nosotros mira al futuro y piensa en la sociedad que quiere para el futuro, sea cual sea la conversación, te das cuenta que hace falta política. Si se pudiera extirpar la política, entonces, como hace falta política, el coaching político no deja de ser una esperanza para que, valga el juego de palabras, la política vuelva a ser una esperanza. Entonces, sí lo creo. ¿Resulta amenazante para un político declarar que tiene coaching? Depende de varias cosas, ¿no? Depende fundamentalmente de la situación, del concepto que exista en esa sociedad del propio coaching. De si tomar coaching es un signo de fragilidad o es un signo de fortaleza. Es decir, a mí cuando me hace algún periodista esta pregunta, yo le digo, imaginemos a alguien con mucha responsabilidad en una gran organización. ¿Qué pensaría usted que es más responsable? ¿Hacerse un chequeo todos los años? ¿O esperar a que le venga una enfermedad y entonces ir al médico? Y claro, te dicen, no, hacerse un chequeo. Se dan cuenta que, por tanto, ustedes consideran que aquellos que se preocupan de sí mismos, de engrandecerse, de darse cuenta que son el auténtico capital, son los que, no los más vulnerables, sino los que se hacen menos vulnerables. Y suelen sonreír porque efectivamente esa metáfora permite darle una respuesta al tema fundamental, que es que hacer coaching político es un signo de responsabilidad y no es un signo de fragilidad. Ahora, creo también, Luis Fernando, que en esto tenemos mucho que ver nosotros. Yo creo que los coaches no han sabido posicionar adecuadamente la idea del coaching político y a veces del coaching directivo también como una oferta que hoy tienen las personas responsables para trabajar en su mejor versión. Que este es otro tema, ¿no, Juan? El coach ante el coaching político, porque tu perfil es muy claro, tú conoces ese mundo, pero ¿tendríamos que formar coaches a partir de que sean políticos? No, o sea, tendríamos que, porque por esa regla de 3 tendríamos que formar directivos a partir de coaches que fueran directivos. O sea, y no es necesario, si no, imagínate, no habría tantos directivos en el mundo para serlo y para autocoachearse, ¿no? No, yo lo que sí creo es que hay que tener distinciones, pero eso hace falta en cualquier ámbito de la vida en la que el coach quiera entrar. Y creo que algo de lo que no nos hemos hecho cargo suficientemente, y esa es parte de la cruzada, es cómo algunos buenos coaches, como los hay, también tienen distinciones de lo político. Y eso implica conocer el sistema político, conocer el lenguaje político, conocer las amenazas que tienen sobre sí y conocer de alguna manera la estructura o el desenvolvimiento del poder hoy en día, ¿no? O sea, creo que eso es fundamental. Bueno, nos quedamos con el tema del coaching y del coaching político y el coach. Vamos a un corte y regresamos, ¿te parece? Ok. Enseguida vamos a ver. Ya está el primer corte, Juan. Vámonos por el siguiente. Vamos a seguir hablando, si estás de acuerdo, del coach y de los coaches políticos, perdón. Es todo un tema, ¿te parece? Ok, vamos. Y aprovecha para mandar el mensaje que tú consideres, te damos la pregunta y tú dinos, ¿no? Que no le tengamos miedo o qué, porque aquí yo creo que es parte de miedo, porque aquí a la gente le tiene miedo a los políticos. Bueno, pues tú lo viviste con nosotros, Juan, ¿te acuerdas? Sí, es algo que es muy importante, porque yo creo
que cuando pensamos que la política no sirve, cuando pensamos que la política es igual a corrupción, no podemos ser una oferta para el mundo del coaching político. No podemos ser una oferta porque nadie es una oferta para aquello que no ama, ¿no? Vale. Sigamos. Vámonos, Vamos. para que por tu tiempo regresas, Pero tomas la hacemos corte. ahorita Sí, ¿hacemos el sí. corte? Y nada más ya aparecen en pantalla los datos y yo les digo. ¿Yo recibo nada más? Yo recibo y tú recibes, perdón, y me lo. 5, 4, 3, 2. Estamos de regreso con una entrevista muy especial con el coach político Juan Vega. Nuestros datos aparecen en pantalla. Juan, estamos con el tema del coach y el coaching político. ¿Cómo le hacemos para que la gente, por ejemplo, un coach político debe ser apartidista, o sea, no debe pertenecer a ningún partido, ni irle a ningún partido, ya sea como simpatizante o activo, debe ser neutral? A ver, Maturana habla de la neutralidad entre paréntesis, ¿no? También, de que es muy difícil ser neutrales y sobre todo en algo en el que no dejamos de ser ciudadanos a la vez que somos coaches. Ahora, voy a tomar tu pregunta. Yo diría, a mí me parece que cuando uno es un militante activo de un partido, efectivamente cae una cierta contradicción, ¿no? Ahora, todos somos simpatizantes de alguna manera de ver la política y por lo tanto creo que ese no es un obstáculo. Creo que el obstáculo es como cuando hablamos del coach y nos damos cuenta que el coach debe ser profundamente ético, pero tiene que situarse en el espacio de lo amoral. Esto lo explica muy bien Rafael Echeverría en su libro de Ética y Coaching, ¿no? Y esto a veces sorprende a la gente, porque cuando yo me muevo en lo ético, yo puedo ser una oferta para cualquier político, salvo que su propuesta implique salirme de la ética. Pero si yo me fuera un ser completamente moral, es decir, que tengo mis convicciones y quiero que, por tanto, mi forma de actuar sea absolutamente consistente con mis convicciones y, por lo tanto, me llevaría a tratar de convencer al resto de que esas convicciones son las mejores, pues no podría ser coach. Pero eso nos pasa igual en la propia identificación, por lo menos de la escuela ontológica, donde lo que tú planteas es que no le das consejos al otro, tratas simplemente de que el otro encuentre a través de tus preguntas. Desde ese punto de vista, digo, yo creo que el coach debe ser alguien que no haga ningún tipo de intervención movida por sus propias ideas, sino que abra las preguntas, establezca los hilos de coherencia, y en ese sentido me parece que efectivamente hay una cierta neutralidad, ¿no? Hay una cierta neutralidad, y si esa neutralidad somos capaces de transparentarla, de que forme parte de nuestra identidad, podemos ser una oferta para personas de tiendas políticas distintas, ¿no? Oye, Juan, y ¿qué competencias, además de lo que nos estás ahorita mencionando, qué más competencias tiene que tener un coach político? Mira, hay algo que yo creo que insistía mucho cuando tuve esa estupenda oportunidad de dar aquel programa con el que asististe, y era, tiene que ser capaz de entender el sistema, pero no solamente el político, sino el entorno en el que hoy en día se mueve la política. Yo sí creo que la lectura cuidadosa de cómo es el entorno y por tanto ser capaz de tener criterios de cómo se gestiona, eso es un conocimiento muy importante. Si no, tú puedes estar centrado en una esfera muy reducida y no darte cuenta que el mundo está cambiando profundamente y que hoy en día tenemos que estar trabajando permanentemente en redes, hay que estar haciendo alianzas permanentemente, y esa ciencia, entre comillas, yo creo que el coach debe conocerla para poder hacer preguntas adecuadas que se hagan cargo de esa situación, ¿no? Reconocerse que tiene que ser un ser político también. Claro, en el fondo es un ser que vive en un mundo
en el que hay que estar permanentemente haciéndose cargo de que el poder va de una parte a otra, tiene que ver a veces con tecnologías, tiene muchas veces que ver con tamaños, tiene que ver con aspectos muy diversos, ¿no? Y esa sensibilidad tiene que permear su forma relacional con el coaching. Quisiera otra vez regresar al mundo de los curiosos, al mundo de los que cuestionan con el estómago. Tú eres coach de grandes políticos, de ministros, en los países donde has estado trabajando y trabajas, pero una pregunta coloquial, ¿los políticos también lloran? Los políticos también lloran, sí. Los políticos, ¿Y lloran con el coach? Los políticos también se sienten solos. Es más, el otro día hace 10 días, acá en Santiago de Chile, tuve la oportunidad de hacer un programa de coaching a la política y el poder y entrevisté en directo a 4 personas del mundo político, ¿no? Y yo quería que mis participantes les escucharan a ellos para que no se sintieran intermediados, y cuando la pregunta era ¿y por qué ustedes tomaron la decisión de tener coaching? En los 4 casos la respuesta fue porque hay un momento en que estás rodeado de mucha gente, pero no tienes a nadie con quien tú puedas tener una conversación libre. Y fíjate que ahí aparecía la idea de que ni siquiera que esté intermediada porque sea de mi partido, porque también hay dentro de los partidos hay tremendas diferencias, ¿no? De hecho, no olvidemos que todavía los principales problemas de un político los tiene entre sus amigos, en lo que llamamos el fuego amigo, más que en el exterior. Y si no, que se lo preguntaran a Julio César, ¿no? ¿Quién fue quien lo asesinó? Entonces digo, ahí había una respuesta muy importante y era, hay soledad y hay momentos en los que no hay la confianza suficiente para abrir una conversación con alguien que incluso que sea tu aliado. Entonces, y de alguna manera el coach se convierte exactamente en un aliado, en un partner, ¿no? Mucho más allá de la parte profesional. Es como, sí, son conversaciones obviamente muy dirigidas, pero también por lo que tú dices, un gran acompañamiento. Y de esto, yo te quisiera preguntar, ¿qué países consideras tú que son los que más solicitan coaches políticos? Primero déjame hacerte un pequeño paréntesis, Begoña, porque la palabra aliado, es decir, que el coach es un acompañante, sí, es un partner, como tú decías, pero fíjate que hay una diferencia. El aliado lo es siempre por intereses, y los intereses cambian. Y uno de los problemas que yo creo que hay que pensar es que más que un aliado, en el sentido clásico de la palabra, el coach es alguien que tiene independencia con respecto a ti. No comparte una alianza. Está en un rol profundamente de servicio. Y por tanto, aunque se rompiera un conjunto de intereses, nada cambiaría. Y ahora tomo tu pregunta, ¿no? Yo diría que en los países que está más desarrollado el sentido de la independencia del coaching. O sea, yo creo que no es tanto... Chile, por ejemplo, es un país que efectivamente aquí ha habido una fuente ontológica y por tanto muchos políticos han estado cercanos al coaching. Pero yo primero pensé que esto tendría que ver con proximidades geográficas, pensé que podía tener que ver más con derechas o izquierdas, y hoy en día pienso que tiene que ver con aquellos países o con aquellas sociedades en las que el tema de buscar apoyos, de sentir que las personas tienen legítimamente la posibilidad de buscar asesorías sin que eso suponga ningún desmedro, son los que finalmente han tenido la oportunidad de acercarse al coaching. A veces llamándole de formas muy diferentes, ¿no? Pero voy más por una idea de ese tipo de valor que por otro tipo de cuestión geopolítica o ideológica.
Juan, tenemos que hacer un segundo corte. Continuamos, estamos con Juan Vera desde Chile en un enlace de coaching político. Enseguida nos vemos a ver. Ok. Parece que si conseguimos que me quedan como 10 minutos justos, o sea que puede ser que cuando me digas otra vez yo me levante y no os diga nada más que adiós. ¿Tú me oyes bien, Juan? Yo sí, te oigo bien. Podemos quitar la imagen. Vamos a quitar la imagen para que fluyamos mejor y ya vamos al final, ¿te parece? Ok, muy bien. Juan, una pregunta. ¿Están conectados vía cable en su internet? ¿Vía cable? Ajá. Lo estamos por... O sea, con un cable que está conectado a su computadora. Por Wi-Fi. Ah, ok. Tal vez por eso está como disminuyendo, digamos. Voy a quitar la imagen. Ok, vale, muy bien. ¿Ya nos escuchas, Juan? Sí, sí, te escucho. Ok, en esta parte vamos a tus mensajes, ¿te parece? Como tú quieras, ¿sí? Y mira, es muy sencillo, Juan. ¿Cuántos minutos te quedan? Me quedan 9 minutos. 9 minutos. Ok, vamos, escríbelo, y aquí nos lo van a llevar exacto para que antes de un minuto prácticamente estamos diciendo estamos al final, ¿correcto? Ok, muy bien. Estamos con Juan Vera, un excelente coach político. Juan, estamos cerca del final, nos quedan unos últimos minutos de este tercer bloque. Yo quisiera pedirte de favor, nos mandes mensajes para los políticos, para los coaches y para la gente de cómo entender mejor el coaching político. Si te parece, un resumen de tu parte. Bueno, empezaré por los coaches, ¿no? Yo creo que mis colegas, que a veces se quedan al margen de la política, y yo creo que ahí se comete un gran error. Primero porque no hay que confundir la política con los políticos. Hay políticos que a veces no responden a nuestras expectativas, pero también hay empresarios que no responden a nuestras expectativas, y hay sacerdotes que no han respondido a nuestras expectativas, y hay jóvenes que no responden a nuestras expectativas. Y por tanto digo, esa estigmatización lo único que hace es privar a la sociedad y a los políticos de un apoyo relevante como puede ser el del coaching, y por tanto yo diría que desde esa pasividad nos hacemos cómplices de la mediocridad. Eso para mí es algo que sigue muy presente, y por eso esta cruzada con mis colegas los coaches. Yo, en el ámbito de la política, diría que el político es alguien que está preocupado por el poder. Hablar del poder tampoco quisiera estigmatizarlo. Creo que todas las personas buscamos tener alguna forma de poder en nuestra vida. Finalmente el poder es lograr que otros hagan cosas que quisiéramos que hicieran. ¿Y quién no le pasa eso? Siendo padres, esposos, jefes de organizaciones, cualquier cosa, ¿no? Y creo que el poder se ejerce de formas muy distintas. Podríamos decir que la peor versión es la que se ejerce por la fuerza, pero hay otras que se ejerce desde la moral, o desde los mensajes, o desde dar recompensas. Bueno, en todo ese mundo del ejercicio del poder, yo creo que el coaching es una manera de mirarse en un espejo en el que se pueden encontrar ideas, respuestas que precisamente hagan que la imagen del político no se muestre como inconsistente. Hoy los políticos están pagando un alto costo de credibilidad en todas las sociedades. Y realmente, si yo fuera político y pensara que hay alguna manera en la que esa imagen pudiera ser mejor, porque en el fondo me interesa hacer las cosas bien, buscaría ese acercamiento, ¿no? Y de cara al curioso, al público en general, yo creo que lo que ha pasado en el mundo
es una muestra de que la política sí ha servido. ¿Y qué quiero decir con esto? Quiero decir que hoy somos ciudadanos más empoderados, somos ciudadanos que queremos ser escuchados. Y eso es la respuesta de que, aunque sea a lo largo de décadas, se ha ido consiguiendo no solamente dar servicios de infraestructura o lograr mejoras en la educación o la salud, sino que hemos hecho un mundo de ciudadanos más independientes y robustos. Y por lo tanto, esa indignación que hoy se ve es la consecuencia de que se ha hecho política. Entonces, les animaría a ser un poco más compasivos. Eso es lo que os diría, ¿no? Como una forma de respuesta. Juan, sé que estamos ya cerca del final. Quisiera dejar abierta la puerta para un segundo programa. ¿Estarías de acuerdo? Sí, desde luego. Este es un tema que a mí me parece muy interesante y si vosotros lo veis, podemos profundizar en muchas de las cosas que están detrás de este trabajo. Que nos diga la gente, ¿no? A ver, que quieren preguntarle a alguien si es una usada que sí lo hace. Y a ver qué te preguntan, Juan, porque con esto que cerraste de que la gente sean compasivos con los políticos, déjame decirte que en el caso de México tenemos más de 70 años de franca explotación con una pseudo-democracia y estamos empezando apenas del año 2000 para acá con una alternancia, ya el voto cuenta y hay más reclamos que compasión, hay más exigencias y si el coaching es un medio para que ellos se les pueda exigir que tomen coaching, sería sensacional, ¿no? Sí. Ahora, Pero también es cierto que hay más indignación, ¿no? déjame que te haga una aclaración. Cuando yo hablo de compasión, no hablo de compasión con los corruptos. Hablo de que cuando nosotros ponemos en esa especie de punto de tiro al político, es como que nos olvidamos de golpe que los elegimos nosotros, que nosotros intervenimos y podemos intervenir, y que de pronto ponemos toda la responsabilidad en la actuación de políticos que nosotros elegimos, olvidándonos que los hemos elegido nosotros, y por tanto que reflejan algunas conductas de la sociedad a la que representan. Y eso a mí cada vez me queda más evidente. Ok, Juan, pues te agradecemos mucho, muchas gracias, Rego. Fue un súper gusto, digamos que es una probadita. Estamos en contacto, Juan. Okay. Espero que tengamos pronto el siguiente episodio. Y tenemos muchas preguntas seguramente de la gente y también la expectativa de cuándo vienes a México. Me encantará que varios políticos te escuchen y algunas escuelas de coaching, que no tengamos miedo a este tema, ¿no? Hay muchos otros coaches que también queremos otra vez verte en vivo. Espero, además, estamos hablando de eso de nuevo. Ahora con Newfield Network se está preparando posiblemente para el principio del próximo año algo allá en ese maravilloso país de ustedes. Cuenten con nosotros como medio, por supuesto. Listo para la probadita. Muy bien. Un abrazo, Juan. Continuamos. Que tengas un buen día. Gracias. Un abrazo a vosotros. Chao, chao. Algo les pasaba con la conexión que yo supongo que...